Mi nombre es Carlos Grau, soy ingeniero en telecomunicaciones. Primero que nada, agradecer la invitación de la universidad para participar en esta charla. Yo desde el año, a ver si funciona la presentación. Desde el año 2008 trabajo en UTE. Actualmente trabajo en el departamento de mantenimiento de redes. Soy uno de los jefes de departamento de ese sector. Digo uno de los porque trabajamos en 3 turnos nosotros y a mí me toca ser el jefe de uno de los turnos. Quería hacer una pequeña introducción de a qué se dedica el departamento nuestro. Nuestro departamento se dedica al mantenimiento de lo que es toda la red aérea y subterránea de distribución Montevideo, o sea, cables subterráneos y líneas aéreas, en diferentes valores de tensión, ¿no? Trabajamos tanto en baja tensión, 230 volt como 400 volt, en media tensión, en 22 kV y 6,3, 6,4 kV. 15 kV no nos toca a nosotros, trabaja el interior. Y subtransmisión, 31,5 kV trabajamos nosotros. 63 kV a nosotros no nos toca, le toca al interior. Dentro de lo que es el mantenimiento, nosotros hacemos tanto mantenimiento correctivo como mantenimiento preventivo. Mantenimiento correctivo no es nada más y nada menos que se rompe una línea, se quema un cable subterráneo, y si tenemos clientes sin tensión, a eso le llamamos mantenimiento correctivo. Y el mantenimiento preventivo, entre otras cosas, ejecutar rutinas de mantenimiento, ya sea inspecciones o algún ensayo en algún cable subterráneo para adelantarnos a alguna posible falla y bueno, hacer una reparación. Una de las tareas principales que tiene nuestro departamento es la localización de los defectos en la red subterránea y la reparación de esas fallas. Y otra tarea no tan menor es coordinar con el centro de maniobra de distribución, que es lo que cotidianamente le llamamos el CMD, cómo priorizar las reparaciones a realizar en la red. Específicamente quería entrar en el tema de las fallas en cables subterráneos, que es una de las tareas más importantes que tenemos, ¿no? Imagínense un cable subterráneo, y vamos a poner un ejemplo, un cable de media tensión, 22 kV, por ejemplo. Es un cable que puede tener 1 kilómetro, 2 kilómetros de largo. Imagínense que un cable de estos se quema, y nosotros no sabemos dónde se quemó el cable. No sería razonable hacer una excavación en todo el largo del cable para buscar la falla. ¿Por qué? Porque perjudica el tránsito de personas y medios de movilidad, porque hay que estar colocando vallas. El tiempo sería muy elevado en hacer una excavación en todo el recorrido del cable. Entonces todo esto impactaría directamente en la calidad del servicio, porque todo el tiempo que demoraríamos en hacer la excavación, encontrar la falla, repararla y después tapar, es mucho tiempo que un cliente eventualmente esté sin tensión. Entonces todo esto trae un costo muy elevado. O sea, es impensable hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Es muy importante contar con métodos para localizar las fallas en los cables subterráneos. Y una vez localizada la falla, hacer la excavación en ese lugar y proceder con la reparación. Con esto, ¿qué ganamos? Minimizamos las excavaciones, minimizamos el tiempo de demora y mejoramos en lo que es la calidad del servicio. A grandes rasgos, ¿cómo es la metodología que utilizamos para la localización? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es un testeo, o lo que también se puede llamar prelocalización. Para eso tenemos que tener el cable que está con la falla aislado del resto de la red. O sea, el cable tiene que estar sin tensión y aislado de la red. Después lo que tenemos que hacer es, medimos resistencia de aislación entre los conductores y el neutro. Y otra medida que hacemos es medimos la continuidad de los conductores y del neutro desde sus extremos. Un cable con falla nos va a dar, por ejemplo, algún conductor o el neutro que no va a estar entero, que no va a ser continuo de extremo a extremo, y esa fase o ese neutro
va a tener un problema de aislación con respecto a la pantalla del cable o a tierra. Una vez que hicimos esta etapa de testeo, ahí pasamos a la etapa de localizar la falla, o sea, ubicar la falla en una distancia X desde uno de los extremos del cable. Hay muchas metodologías, pero las que elegí yo para contarles un poco son dos, que es la reflectometría en el dominio del tiempo, que ahora más adelante vamos a ampliar un poco, el reflectómetro de alta energía, que también vamos a hablar un poco, y bueno, y luego de utilizar muchas metodologías para localizar, si no hubiera ninguna que nos ayudara a localizar la falla, una solución que es el último recurso, pero que se puede utilizar, es segmentar el cable, o sea, ir cortando el cable en pedazos más chicos y aplicando en cada segmento la prelocalización o el testeo que yo les comentaba anteriormente. Bueno, ahora sí voy a entrar en lo que es TDR y el reflectómetro de alta energía después. Antes de eso, quería comentarles un poco cómo se comporta un cable de baja tensión en la red. Un cable de baja tensión con falla. Cable de baja tensión, como les decía hoy, lo alimentamos con 230 volt nominal o con 400 volt nominal. Si este cable llegara a tener una falla de baja impedancia, que vendría a ser prácticamente un cortocircuito, el cable un cortocircuito a tierra, esa falla cuando el cable está en servicio se va a acusar y el cable no va a poder seguir trabajando. Ahora, si este cable tuviera una falla de alta impedancia, probablemente con la tensión nominal esta falla no se acusa, ya que la corriente de pérdida en ese lugar no va a ser tan elevada y el cable va a poder seguir trabajando. ¿Por qué digo esto? Porque el método de la reflectometría en el dominio del tiempo, TDR, sirve solo para localizar fallas de baja impedancia. O sea que perfectamente podemos utilizar esta metodología en cables de baja tensión. ¿Cómo funciona la reflectometría en el dominio del tiempo? Bueno, al cable este que tiene fallas se le inyecta un pulso de baja tensión, puede ser 40 volt por ejemplo, y este pulso se va a propagar a lo largo del cable con una velocidad de propagación la cual es característica de cada cable, depende de varios factores, ¿no? Si el cable es de cobre o aluminio, entre otras cosas. Este pulso se propaga a lo largo del cable y ni bien encuentre alguna discontinuidad en la homogeneidad, o sea, algún cambio en la impedancia del cable, en ese momento se va a reflejar un pulso y va a volver hasta el comienzo del cable. Este pulso reflejado puede tener diferentes características y lo vamos a ver ahora más adelante. O sea que inyectamos un pulso en el cable. Cuando encuentra un cambio en la impedancia, el pulso vuelve reflejado. Y hay un tiempo entre que inyectamos el pulso y el pulso vuelve. Y ese tiempo, combinado con la velocidad de propagación del cable, a través de la ecuación que tenemos acá en pantalla, Lx es igual a Bf sobre 2 por el tiempo, nos daría una distancia en metros desde el extremo en donde tenemos conectado el equipo hasta la falla, lo cual es el objetivo que tenemos como operadores, ¿no? Conectar este equipo y hacer esta medida para encontrar una distancia en metros y en ese lugar hacer una excavación y bueno, y si está ahí la falla, hacer la reparación a posterior. Para explicarles un poquito los diferentes tipos de falla que podemos detectar con este equipo, con esta metodología, quería definirles lo que es el coeficiente de reflexión, que es la única parte un poquito teórica de lo que les quiero hablar. Este se define como la impedancia de carga menos la impedancia característica del cable sobre la impedancia de carga más la impedancia característica del cable. ¿Qué vendría a ser la impedancia de carga? Es la falla. Es la falla. Entonces, si esta ecuación la llevamos, por ejemplo, a un cable que no tiene fallas. O sea, si el cable no tiene fallas, la impedancia de falla no existiría, entonces vendría a ser igual a la impedancia característica del cable. Si sustituimos estos valores en la ecuación, nos da que el coeficiente de reflexión es 0. ¿Qué quiere decir esto? Que el operador le va a inyectar un pulso en el extremo del cable
y este pulso va a viajar por todo el largo del mismo, no va a encontrar ningún cambio de impedancia y no va a haber ningún pulso reflejado. Entonces el operador, cuando interpreta este reflectograma, ya se da cuenta de que el cable no tiene fallas. Otro caso que tenemos, que es el más común, es cuando tenemos un cable que está con alguna fase en cortocircuito o a tierra, como se le dice. En este caso, la impedancia de carga tiende a 0. Entonces, si sustituimos los valores en la ecuación, el coeficiente de reflexión tiende a -1. ¿Qué quiere decir esto en el reflectograma? El operador, cuando ve el pulso, acá lo muestro con el mouse, el pulso que inyecta en el cable, y en la reflexión ve un pulso negativo, ya se está dando cuenta que el cable o esta fase está en cortocircuito. Otro caso que tenemos es un cable que esté cortado y aislado, como lo llamamos nosotros. Quiere decir que es una falla de circuito abierto. En este caso, la impedancia de carga tiende a infinito. Sustituimos en la ecuación, por órdenes nos queda que el coeficiente de reflexión tiende a 1. Siempre tiende a 1, nunca va a ser 1. Entonces el operador, cuando interpreta el reflectograma, va a ver el pulso incidente y el pulso reflejado, lo va a ver positivo. Él ya se va a dar cuenta que el cable está con una falla de circuito abierto. Y hay otros casos más de que se puede utilizar esta metodología, pero lo más común para detectar fallas es esto. También se puede utilizar para detectar empalmes en los cables, que ahí ya el reflectograma es diferente porque parte del pulso se sigue propagando y parte del pulso se refleja, pero bueno, en lo que es la localización de fallas, lo que hacemos es esto. Bueno, yo hoy les comentaba que esta metodología la utilizamos en cable de baja tensión para detectar fallas de baja impedancia. No detecta fallas de alta impedancia porque el coeficiente de reflexión sería muy bajo. Entonces, lo que este equipo, por ejemplo, esta metodología no nos sirve para trabajar en cables de media tensión o subtransmisión. Para eso vamos a utilizar otra metodología que la voy a explicar más adelante. Pero antes les quería hacer la comparación entre un cable de baja tensión y un cable de media tensión o subtransmisión. Yo les comentaba hoy, ¿no?, que un cable de baja tensión puede tener fallas de baja impedancia o de alta impedancia. Las de alta impedancia, como al inyectarle una tensión muy baja, la corriente de pérdida va a ser muy baja, no se acusan. Entonces podemos utilizar perfectamente el TDR. Pero en los cables de media tensión ya no es igual, porque si el cable tiene fallas de baja impedancia y de alta impedancia, al inyectarle a este cable 6300 o 22000 volt, ya las fallas de alta impedancia van a ser significativas. Ya se va a generar una corriente de pérdida en ese lugar, la cual ocasiona que el cable ya deje de estar en servicio, quede fuera de servicio, actúen las protecciones del mismo. Pero yo les comentaba que el TDR no se puede utilizar en faltas de alta impedancia porque el coeficiente de reflexión es muy bajo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para poder localizar fallas en cables de media tensión utilizando TDR? Lo que se hace es, se combina con el TDR, se le inyecta al cable también tensión, una alta tensión, por ejemplo, 7, 8, 9 kV en simultáneo. Obviamente ya el equipo para esto tiene filtros que hacen que se pueda trabajar en simultáneo inyectando esta alta tensión y aparte inyectando el pulso de baja tensión. Entonces, ¿qué hace? Los 9 o 10 kV de corriente continua que se le inyecta al cable van a hacer que esta falla de alta impedancia, que yo les comentaba anteriormente, se transforme en este momento en una falla de baja impedancia. O sea, se genera un cortocircuito en ese lugar. Entonces, al transformarse en una falla de baja impedancia, ya el pulso se va a poder reflejar en ese lugar y en el equipo vamos a poder interpretar el pulso reflejado negativo y poder de esta forma localizar la falla en el cable subterráneo. O sea, es combinar TDR con
con una tensión de corriente continua en alta tensión. Y a lo que esto se le llama la reflexión de arco. Bueno, esto es lo que yo les quería contar, entre otras tareas, es una de las que tenemos en el sector para localizar fallas en cables subterráneos. Hasta acá fue mi parte, y ahora los dejo con Fátima, que les va a comentar un poco a qué se dedica ella en transmisión. Bueno, muchas gracias, Carlos, y gracias, extiendo también el agradecimiento que Carlos hizo a Ort por la invitación. Bueno, como ya me introdujo Andrés, soy egresada de Ort, ingeniera en telecomunicaciones, y hace 2 años y medio me encuentro trabajando en UTE en la parte de transmisión. Específicamente estoy como analista en la regional oeste. La transmisión se extiende, digamos, por todo el país, son 5 regionales. Está la este, la centro, la oeste, sur y Montevideo. Los principales componentes que tiene la red de transmisión son las líneas aéreas, los cables subterráneos y las subestaciones. Los niveles de tensión que manejamos es extra alta tensión, 500 kV, alta tensión, 150 kV, y nuestra frontera está en los 30 kV, que es media tensión, que si bien nosotros hacemos el monitoreo, el tema del mantenimiento está a cargo de distribución. Como principales clientes tenemos a distribución, la generación público-privada, que dentro de mi unidad serían los parques eólicos, fotovoltaicos y las represas. La interconexión con Argentina, que se da por Salto Grande y por San Javier. Y después, por parte de transmisión, también está la interconexión con Brasil, que se da a través de Melo y a través de la línea Rivera-Libramento. Bueno, para introducir un poco los diferentes elementos que tenemos en la red en transmisión, tenemos diferentes tipos de líneas dependiendo del nivel de tensión que se esté transmitiendo, digamos. Acá yo puse 2 esquemas para 150 kV y 500 kV. Hay más o sea, no es este el único tipo de torre, pero sí es el más común, digamos, el que más se ve. Entonces, en 150 tenemos la estructura, después tenemos los conductores que están sostenidos a través de estas ménsulas, que le decimos ménsulas a esto que sale acá, una por fase, y los conductores se sostienen a través de rajes y aisladores. En el extremo superior de la torre está el hilo de guardia, que tiene 2 funcionalidades principales. Una es mantener en equipotencial a todo el tramo de la línea, y después también desviar las corrientes que se generen en las tormentas cuando se dan los truenos, digamos. Las descargas eléctricas lo que hace es que esas corrientes, digamos, se vayan a tierra. En 500 se tienen 4 conductores por fase, y también los conductores se sujetan a través de herrajes aisladores, y se tienen 2 hilos de guardia. Acá puse una foto de las torres, digamos. Como se ve, acá están los conductores. Acá viene otro. Y el hilo de guardia apenas se ve, pero es este que va acá, que hace así y eso. Lo mismo en 500. Acá están los conductores, el hilo de guardia, que sigue para allá. Acá viene el otro. Y acá tenemos los conductores, que son 4 por fase. Bueno, luego esas líneas llegan a las subestaciones, que es donde o sea, llega con cierta tensión y se transforma a otro nivel de tensión que entra a otro circuito eléctrico, digamos. Dependiendo de qué sector estés, digamos, de UTE, si es generación, si es transmisión, si es distribución, las subestaciones transforman diferentes niveles de tensión. Voy a hablar de los principales componentes que se encuentran en una subestación.
están los descargadores, que son, digamos, un complemento de los hilos de guardia, porque lo que hacen es las sobretensiones que llegan por las descargas eléctricas, las llevan a tierra, digamos, para que no entren a lo que es la subestación. Entonces se trata de proteger todos los equipos. Esta foto es un descargador en 150 y esta foto es un descargador en 500. Después se tienen los equipos de medidas y protecciones, que son los transformadores, uno es los transformadores de tensión, que lo que hacen es, para las medidas de tensión y corriente, porque están los transformadores de tensión y los transformadores de corriente, lo que hacen es, los valores, estos de tensión y de corriente, se llevan a un valor de medida que pueda ser muestreado y se pueda obtener ese dato para enviar a los diferentes equipos. Transformadores de tensión, estos son los de 150, estos los de 500. Y acá tenemos transformador de 500 en 150. Después tenemos los equipos de maniobra. Uno es el interruptor, que es el único equipo de cortar valores de corrientes nominales o de cortocircuito en la subestación. Y las seccionadoras, que lo que hacen es hacer corte visible, o sea, aísla una parte de la subestación, pero no corta corrientes nominales. O sea, primero abriría lo que es el interruptor, y después, si se quiere hacer un trabajo, por ejemplo, en el transformador, abre la seccionadora y deja un corte visible. Estos son dos tipos de seccionadoras diferentes. Y después se tiene los transformadores, que llega a un nivel de tensión de la subestación y el transformador envía otro nivel de tensión a otro circuito. Bueno, ¿y cómo entran las telecomunicaciones? Las telecomunicaciones es la transmisión a distancia de un mensaje, con la característica de ser bidireccional. Cada uno de estos puntos negros que están acá en el mapa es una subestación. Entonces, se plantea la pregunta de cómo se comunican las diferentes subestaciones. Entonces, a través del tiempo, estas comunicaciones fueron evolucionando. Primero se tenían personas en cada subestación. Después llegó el teléfono, que con el teléfono llegó la tecnología que transmitía voz y datos a las diferentes subestaciones. Y después, a medida que fue avanzando la tecnología, se empezaron a querer transmitir más valores para poder monitorear mejor los equipos a través de la red en las diferentes subestaciones, digamos, para poder tener un monitoreo más global y de diferentes puntos del país. Y así se fueron incorporando diferentes equipos también. En el día de hoy tenemos también, tipo, en la parte de comercial, los medidores inteligentes. En la parte de distribución y transmisión hay una gran cantidad de equipos que también envían datos, y estos datos son analizados y almacenados, y lo usamos para analizar eventos. Entonces, con el inicio del teléfono, con la aparición del teléfono, la primera tecnología de comunicación que se utilizó fue la onda portadora. ¿Qué es la onda portadora? Es el envío de voz y datos que viajan a una alta frecuencia a través de los cables de potencia. Y entonces, en las entradas en los pórticos, en las entradas de las subestaciones, se tenía trampas de ondas, que lo que hace son un filtro, que captan esas altas frecuencias y desvían hacia los dispositivos de comunicación la información. ¿Cuáles son esos equipos? Bueno, el centro de control, de protecciones, el SCADA. Y estos son las trampas de ondas que se usan en los diferentes niveles de tensión. Acá tenemos en 150 y acá tenemos en 500. A medida que fue avanzando la tecnología, apareció la fibra óptica, que la fibra óptica es un referente en seguridad, costo y calidad. ¿Por qué? Porque tiene muy pocas pérdidas en la transmisión de los datos. También tiene seguridad en la parte del envío de los datos. El ancho de banda
es mayor, por lo tanto se pueden enviar más cantidad de datos, que eso fue el requerimiento que se fue necesitando a medida que la tecnología avanzaba y que se querían tener más información, digamos, sobre la red. Y entonces se tienen diferentes tipos de tecnología para hacer la transmisión de esos datos. Uno es el OPGW, el otro es el OPAC, el OPPC y el ADSS. Yo me voy a centrar en el OPGW y en el ADSS, que son los que utilizamos acá en UTE. Bueno, tanto el OPGW y el ADSS son ambos para ambientes externos. El OPGW cumple una doble función, que es de aterramiento eléctrico y de telecomunicaciones. Tiene función de telecomunicaciones y aterramiento eléctrico. El OPGW están en el núcleo la fibra y está revestido con hilos metálicos para cumplir esta doble función. ¿En dónde se ubica? Se ubica en donde va el hilo de guardia. El ADSS es una línea de comunicación que va independiente de la línea eléctrica, y es un cable con los hilos de fibra protegido. Y se fija en la estructura de las torres. El OPGW tiene, hay dos estructuras. Una es la de tubo central, que se tiene la fibra en el núcleo, que está protegida con acero inoxidable por el tema para la entrada de agua y agentes externos, y está revestida con alambre de acero revestido de aluminio, que sería esta fibra que está acá. Después se tiene el OPG multitubo, que tiene la fibra óptica trenzada junto con acero revestido de aluminio, y eso estaría en el núcleo y está revestido con una cubierta de aluminio. Este segundo caso es el que se usa en las líneas, en las líneas que estamos haciendo acá en UTE. Esta es una foto que muestra acá el conductor del OPGW en un pórtico, digamos. Esta es la bajada, que acá baja y después se va a los equipos de comunicaciones. Y acá puse una foto para compararlo con el hilo convencional, que, o sea, es lo mismo, se cambia uno por otro. La diferencia de usar uno con otro es la criticidad de la línea, digamos. Si una línea es fundamental y no se puede sacar de servicio, y se quiere hacer la renovación en el tema de las comunicaciones, muchas veces se utiliza el ADSS por eso mismo, para no indisponer la línea. En los casos que son líneas nuevas, que se vayan a ser nuevas, o que por X motivo se va a dejar de servicio esa línea, hay muchas veces que se aprovecha y ya se pone el OPGW, porque tiene que estar fuera de servicio de la línea para poder ponerlo, porque se tiene que sacar el hilo de guardia convencional y poner uno nuevo. En la parte del ADSS se podría hacer con la línea en servicio. El ADSS, la estructura, digamos, es muy similar a lo que hablamos del OPGW. La de tubo central está la fibra óptica recubierta de una envoltura de PVT. Después tiene fibra aramida y la envoltura exterior. Y después la estructura de trenzado tiene un soporte de fuerza en el medio que le da rigidez. Alrededor tiene la fibra, también está recubierto con PVT, aramida y la envoltura exterior. Que en el caso del ADSS también es el que se utiliza en UTE. Y acá si se ve, este conductor acá es el ADSS, que como dije, queda digamos, añadido ahí a la torre, a la estructura de la torre. Bueno, y ¿para qué? O sea, hablamos de los datos y ¿para qué los usamos? O sea, ahora que hablamos de cómo se transmiten, digamos, cómo lo transmiten, quería contarles un poco de para qué y cómo usamos esos datos. Bueno, acá se tiene un esquema de una sección de una subestación, y con todos estos datos que hablamos de las medidas de tensión y las medidas de corriente que sacamos de la subestación, hay señales, alarmas y medidas que se envían a los TUC que tienen unidades de control.
esas unidades de control analizan esos datos que les llegan, esas señales, y algunas las manda al SCADA, al centro de control, otras las guardan en una base de datos, o sea, no son unas otras, son todas, van al SCADA, van a la base de datos, y analizando también manda comandos o bloqueos en el caso ante un evento. ¿Y cómo usamos estos datos que nos quedan en la base de datos? Bueno, acá yo les voy a mostrar un ejemplo. Tenemos todas estas subestaciones, son las que se encuentran, digamos, en lo que es el CRT Oeste. Y acá podemos monitorear de manera remota los niveles de los bancos de batería, el punto en el que se encuentra el transformador, la temperatura del aceite, la potencia aparente, el factor de carga. Después, también para cada una de las subestaciones, los niveles de tensión y corriente en alta tensión y los niveles de tensión y corriente en media tensión. Así como también el tema de los interruptores, si está abierto o cerrado. Lo mismo con líneas. Tenemos las medidas de corriente para un extremo, las medidas de corriente para el otro extremo, y también el estado de los interruptores. Y el factor de carga. Para la parte de 500 también nos interesa ver el estado de los interruptores, que son estos puntos que ven acá. Las estaciones 500 tienen una configuración un poco diferente, tienen tramos y cada tramo está dividida en campos, por eso se ve así. Y también vemos las estaciones meteorológicas, porque ante un evento estos datos nos pueden aportar input, digamos, para el análisis. Todo esto tiene un histórico, digamos, podemos elegir qué día verlo, qué día, en qué fecha y en qué hora. Y bueno, básicamente eso es todo.